Perdón, hoy, en este momento no estoy en la churrasquera. Conseguí permiso para que mi señora me dejara trabajar en la cocina de ella acá. Y bueno, lo que pasa es que les voy a pasar a explicar muy clarito. Vamos a hacer una preparación, como ya lo vieron en el título, en la miniatura, de unas cebollas encurtidas. Y allá en la churrasquera no puedo porque quiero que vean un detalle en la cocina al hacer la elaboración. Y allá se me complica porque esto en un fogón no es fácil hacerlo. Se puede hacer en un fogón, pero opté para que fuese más didáctico, más ilustrativo, hacerlo acá. Repito, este no es mi ámbito, así que de todo modo, bienvenidos a la cocina de mi señora. Sí, mientras no me saque con la escoba, está todo bien. Vamos a mirar el video. Miren, tengo una cantidad de cebollitas. Desde ya les voy diciendo que son espantosas, son horribles. Hace mucho tiempo, pero no logro conseguir, que estoy buscando unas cebollitas chiquitas. Hay unas cebollitas que son cebollín, no me acuerdo cómo le llaman. Esas bien chiquititas, bueno, esas son las cebollitas ideales para hacer en estos bollones, para hacer en conserva, encurtidas en vinagre. Bueno, como es lo único que conseguí, les voy a mostrar la forma que le voy a hacer. Sigue una cierta diferencia con la cebollita chiquita, porque tamaño, lo podemos hacer de este tamaño, no hay ningún tipo de problema. Pero para ponerlo dentro de estos bollones, tal vez sí, tal vez no, no sé. De todos modos, si no consiguen esas chiquitas, usamos este tamaño y vamos a ver el procedimiento que le vamos a hacer. La cebolla encurtida, como todo otro tipo de encurtido, le da un sabor muy particular y una especie de cocción porque lleva vinagre, ¿verdad? El vinagre, como saben ustedes, es muy antiséptico, uno de los primeros antisépticos que se comenzó a utilizar y por lo tanto no necesita cocción. Esta cocción previa que yo le voy a dar es para sacarle la cáscara a la cebolla y darle un pequeño toque de calor a las primeras capas, a las primeras capitas de la cebolla esta, de este tamaño, y de ese modo ablandarlas y sacarlas sin que se nos caigan lagrimitas, sin que los ojos nos queden llorosos. Les muestro todo lo que tengo. Tomillo, una pizca de tomillo, pimienta negra en grano, un poco de sal, bueno, acá tengo un recipiente grande pero vamos a utilizar un poquito, y algo de azúcar también. Azúcar, dirán ustedes, ya van a ver que queda bien. Eso a gusto de ustedes también. Los bollones y por supuesto vinagre y agua. No sé cuál es cuál acá. Creo que este es el vinagre y esta es agua, pero no importa. Pero ya les digo, el vinagre puede ser el que ustedes quieran. Yo voy a usar vinagre común, como se darán cuenta, vinagre de alcohol creo que es, como se darán cuenta porque no tengo otro. Y queda rico, queda bien. Así que vamos a comenzar con la preparación que consiste en esa pequeña cocción. Vamos al fuego. Olla con agua en cantidad suficiente como para poner las cebollas. Esto es más fácil que encender el fogón, pero a mí me gusta más el fogón, que quieren que le diga. Esperamos que el agua empiece a hervir, así, agua solita. Cuando levante el hervor, ya vamos a ver qué es lo que hacemos. A todo hervor. Ahora sí. Volcamos toda la cebollita acá. Cuidado no quemarse con esto. Ustedes vieron que el hervor naturalmente se vino abajo. Bueno, ahora cuando comience a hervir de vuelta, pim, para afuera. Son unos segundos. Le vamos a dar una blanqueadita. Aceleramos un poco el calor. A mí me gusta más la olla de hierro en el fogón, ¿qué quiere que le diga? Mira, acá ya tenemos cómo se empieza a desprender la cascarita de la cebolla. Y el blanqueado a las primeras capas ya le entró. Así que ahora
vamos a sacar del fuego, vamos a correrla a la olla. No la dejamos mucho rato, digo, enseguida. Cortamos del hervor y las quitamos porque si no se nos siguen cocinando. Y nosotros no queremos cebolla hervida. Tienen que quedar blanqueadas y adentro crudas. Las dejamos un ratito hasta que se entibien. Así no podemos trabajar con ellas porque, por cierto, nos vamos a quemar. Vamos adelantando mientras se va enfriando la cebolla. Los bollones que vamos a utilizar no necesitan estar esterilizados. Estos bollones están limpios, limpios, limpios. Cuando se hace un trabajo de encurtido no es necesario esterilizarlo. Eso se hace para cuando se van a hacer conservas para tenerlas durante muchísimo tiempo. Miren lo que están en la cocina, me dieron un repasador nuevo. ¿A ustedes qué les parece? Un tachito para ir tirando las cascaritas. Esto es súper fácil. Podemos hacer otra cosa también. Ven, estas que no están muy lindas, como es el caso, esto se lo tenemos que hacer a todas, de todos modos. Sacarle los tronquitos, las puntitas, sin que se nos desarme. Y acá le sacamos las primeras capas. Las que están feas, las que están muy feas, las tiramos. En este caso tiene muchas capas feas. Vamos a hacer un cortecito acá para que se desprendan, sin cortarlas de abajo. Estas capas feas vamos a sacarlas. De repente podemos recuperar alguna. Pero ya este sería el tamaño de la cebollita ideal. Y la vamos a ir reservando acá. Estas, ya les dije, todavía no vamos a tirarlas. Así que vamos a despejar el área de trabajo. Cortamos las puntas. Y las cáscaras afuera. Ven que es mucho más fácil de sacar. Quitamos las primeras capitas. Estas están bien blandas, bien blanditas. Pero para adentro no deben estar bien blandas. Si queremos hacerlas todas iguales, es decir, todas del mismo tamaño, no vamos a desperdiciar mucho. Miren, les muestro por qué. Sacamos esto, hacemos este corte acá, espero que se vea bien. Y con la uña sacamos las capas de afuera, tratando de que queden lo más parecidas posible, en el tamaño me refiero. Y esta que ya está limpia, la dejo acá también. Todas estas que están limpitas quedan junto con las otras. Y así hacemos con todas. Listo. Ahora tomamos uno de los bollones. Recuerden que vamos a trabajar con dos. Y ponemos todas las cebollitas chicas en uno de ellos. O lo que logramos achicar. Hay diferentes tamaños. No sé si va a dar para llenar los bollones, pero al menos ustedes van a tener la idea. Yo creo que sí. Queda para llenarlos, incluso va a sobrar. La apretamos. Y algo muy importante. Esta quedó sin cortarle acá. Y esto es lo que a mí me interesa que ustedes vean. ¿Ven? Al cortarle acá, ocurre que estas capas están crudas, ¿verdad? Estas capas están como la cebolla normal. Y yo en este momento no estoy lagrimeando para nada. Si llego a cortarla en este momento para adentro, sí, porque al estar cruda, la cebolla, es decir, al no haber pasado por agua tibia, no despiden gases de ningún modo,
Bueno, lo de adentro sí pueden despedir. El motivo por el cual la cebolla cruda nos hace llorar, eso es porque cuando nosotros la cortamos, rompemos unas células que tienen un gas por un elemento que no lo voy a nombrar porque ni me acuerdo cuál es. Pero ese gas, al llegar a los ojos, a los lacrimales, ¡pin!, estalla y nos hace llorar y es bastante feo. Cuando nosotros comemos una cebolla encurtida, eso no lo vamos a sentir, porque a través de estas capas, cuando nosotros le hacemos este corte, va a ingresar el agua y va a ingresar el vinagre, como otra sustancia ácida que le podemos incorporar, sal, etc. Y eso lo que hace es neutralizar el gas ese que nos hace llorar y la podamos comer tranquilamente. Ahora, este bollón lo tenemos prácticamente lleno. No tenemos, todavía ven cómo se empaña, porque está un poco tibia todavía. Pero vamos a hacer lo siguiente. En el otro bollón ponemos todos los restos. Si quieren, lo podemos cortar. Esta ya no nos hace llorar, como les decía recién. Para nada. Porque acá ya no tenemos gas. Entonces la cortamos en rodajitas. Ponemos una de las enteras. Seguimos poniéndolas. Estas otras las podemos cortar del modo que quieramos. O incluso la podemos meter entera, así en el bollón. Eso no hay ningún tipo de problema. Y por cierto, esta va a quedar más tierna que esta. Recuerden, esta en el centro está cruda. ¿Listos? ¿Seguimos? Pero antes, claro, este es el momento. Suscríbete. Vamos a arrimar la ollita y observen este detalle. No es necesario que lo hagan tal cual lo estoy haciendo yo, pero les voy a dar una idea. Acá tenemos el líquido. Miren qué color lindo tiene, en el cual blanqueamos las cebollas. Miren qué hermosura. No lo vamos a desperdiciar, porque acá tenemos gusto a cebolla. Está calentito todavía. Y lo vamos a retirar. Este líquido es el líquido de blanqueo de la cebolla. Nada más. Yo aquí quiero aderezarlo o aromatizar la cebolla, agregarle otro sabor. Se puede hacer con vinagre y agua y para de contar. Pero si ustedes quieren aromatizarla con otra cosa, como lo voy a hacer yo ahora, en este líquido ponemos 2 cucharaditas de azúcar. Con esto neutralizamos un poco más ese sabor intenso que puede tener la cebolla porque es más ácida. Si no lo quieren, no se lo ponen. Eso es a gusto personal. Reitero, si no le querés poner azúcar, no le pongas. Vamos a ponerle un poquito, una pizca de tomillo. Miren, esto lo podemos poner ahora o lo podemos poner después. No hay ningún tipo de problema. Y le vamos a poner una cucharadita de sal y media. Como esto está un poquito tibio, más que nada lo que estoy disolviendo es el azúcar. Mientras, pimienta negra, la cantidad que ustedes quieran. Lo pueden hacer diferente, con diferentes sabores. Le pueden agregar alguna otra hierba aromática, yo qué sé, lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, ahora que se supone que esto ya está derretido, sobre todo el azúcar, le volcamos un poquito. Si quieren tener una medida, agarran una cuchara igual y ponemos en partes iguales. ¡Ah, qué pulso espantoso que tengo! Lo ponemos en partes iguales. ¡Ay, cuánto! ¿Saben una cosa? Me gustó para ponerle un poquitito más de tomillo. Pero miren, una pizquita. Eso, así. ¡Ah! Espectacular.
No me faltó nada, ¿verdad? Pues sí que me faltó el agua y el vinagre. A partes iguales. Acá tengo agua. Acá tengo vinagre. Esto les dije, ustedes pueden ponerle lo que quieran. El vinagre que se les antoje. De vino, de manzana, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Pero yo lo voy a hacer de este modo. Voy a ir hasta la mitad del bollón, del frasco, como le quieran llamar, con agua. Ahí estoy en la mitad, a ver si me alcanza la cantidad que tengo acá. Y acá estoy en la otra mitad. Ahora con el vinagre lo completamos. Cubrimos bien y cubrimos bien. Estos bollones son de 1 litro. Algo muy, pero muy importante. Si ustedes le ponen vinagre puro, dentro de un tiempo, cuando la vayan a comer, ahora les digo cuándo, se les va a empezar a poner negra la cebolla. Cuanto más avance en el tiempo, cuanto más tiempo tenga de envasado, les va a quedar negra. Sobre todo la cebollita chica. Queda con un sabor intenso, pero intensísimo a vinagre. Pero queda negra. Por lo tanto, les aconsejo que pongan mitad y mitad o 3/4 y 1/4. Harían ahí. A gusto de ustedes. Hagan la prueba como yo siempre les digo. Yo no soy cocinero. No soy experto, simplemente hago esto porque me gusta. Y ustedes, si les gusta, hagan lo mismo, experimenten. Dentro de un mes, ¿se aguantan? Sí, dentro de un mes, sobre todo las cebollitas enteras. Estas, dentro de un mes, están prontas para comer. Antes no, porque no le penetró todo el vinagre dentro de las capas. Por lo tanto, aguantarse. Si les dan ganas de comer, bueno, de repente estas, que son las capas afuera, las pueden comer un poquito antes. Háganlo, van a ver lo rico que queda. Es increíble, ya empieza a despedir aroma. Gente, así, clarito. Estoy deseando irme para mi fogón, porque acá en cualquier momento me sacan a cobazos. Muchísimas gracias, espero que lo hagan y espero que sea del agrado de todos ustedes, porque como siempre, hoy no lo hice en el fogón, pero lo hago para hacer en el fogón y compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias, en serio. De corazón, gracias.